Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una publicación que he subido a Instagram que trata sobre entrar en categoría sin perder rendimiento, en la que explico más o menos un método para entrar en categoría de peso o lo que yo realizo con mis atletas. He decidido hacer un vídeo de YouTube para analizar un poco más la publicación y hablar sobre ella más en profundidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que en powerlifting, como en muchos otros deportes, realizamos la semana previa antes de competir o el tiempo previo antes de competir técnicas de manipulación de algunas del peso corporal. ¿Para qué sirve eso? ¿O para qué son? ¿Cuál es el objetivo de estas? Bueno, queremos maximizar el rendimiento lo máximo posible dentro de una categoría de peso, estando por encima de esta la mayoría del año. La idea es que normalmente para intentar ser lo máximo competitivo posible dentro de una categoría de peso, como por ejemplo puede ser menos 93 kilos, pues la mayoría del año se intenta estar algo por encima para sacarle provecho a esos kilos extra en los que nos podemos mantener, ¿vale? Y hoy te enseño a mi modo de ver el método más interesante de entrar en categoría, ¿vale? Sin perder rendimiento y maximizando todo lo posible el peso corporal que actualmente tengamos, ¿vale? Y queramos dar, ¿vale? Porque alguien que normalmente pesa 92 kilos va a tener desventaja normalmente eh, frente a alguien que pesa normalmente 95 96 kilos, ¿vale? Por ejemplo, menos 93. Y así en la mayoría de las categorías, ya que el peso corporal ayuda a mover más kilos, como todos sabemos. Y podemos incrementar la masa muscular y maximizar la categoría de peso. Entonces, aspectos sí, importantes a tener en cuenta en este corte de peso, bueno, lo primero que no es nada loco y el atleta no lo va a pasar mal, ¿vale? El atleta no va a pasarlo mal porque no es algo que tenga prácticamente ningún riesgo para la salud, simplemente intentamos dar un peso X día y para ello pues tenemos que hacer ciertas técnicas de manipulación para poder entrar, ¿vale? A mi modo de ver, este es uno de los cortes de peso o el corte de peso que eh, menos puede llegar a afectar el rendimiento, ¿vale? Por ello es el que voy a explicar. Hay otros métodos que pueden afectar mayormente en el peso corporal y en el rendimiento y en la salud del atleta, ¿vale? Lo primero, lo mejor para realizar este corte de peso será calcular las calorías que consumimos actualmente y estabilizar estas y conocer sus macronutrientes. Si no, el corte de peso será algo difuso, ¿vale? Ya que cuantas más variables tengamos más bajo nuestro control, mayor será el efecto, ¿vale? Si da unas cantidades distintas de proteína, de carbohidratos, etcétera, pues seguramente el efecto que logremos con este corte no sea tan grande como el que queremos que sea, ¿vale? Luego debemos registrar el peso corporal la semana previa a competir, ¿vale? Tanto lo que pesemos en ayunas como después de cenar y las respectivas horas a las que nos hemos pesado. Gracias a esto, luego veremos más adelante, pero podremos saber o averiguar cuánto vamos a pesar el día de la competición y sacarle lo máximo provecho a las comidas del último día, ¿vale? El máximo provecho posible. También seguramente vayamos menos al baño y nos sintamos algo más llenos, ¿vale? Debido a el corte que vamos a hacer. Y también estemos preparados para comer cantidades de comida que no comemos habitualmente en el sentido de que van a ser algo más insípidas de lo normal, ¿vale? La comida que comamos seguramente es más insípida de lo normal, ya que muchos alimentos que tienen fibra, pues realmente son aquellos alimentos que más variedad de sabores pueden llegar a tener, ¿vale? Y también porque a última veremos que cortamos la sal, etcétera, entonces evidentemente el paladar pues no va a pasarlo demasiado bien los últimos días. Pero bueno, yo creo que es un esfuerzo que podemos llegar a hacerlo y que no cuesta prácticamente nada. Corte, bueno, con este corte, bien, y si controlamos todas las variables lo suficientemente bien, ¿vale? ¿Por qué más no queremos perder con un corte de peso o con este corte de peso? Pues porque cuanto más peso lleguemos a perder, mayor probabilidad tendremos de llegar a perder rendimiento en tarima, ¿vale? ¿Y por qué menos no? Pues bueno, no veo necesario pesar menos para realizar un corte de peso, ¿vale? Creo que si hacemos bien este corte de peso, perdiendo ese 2-3% de peso corporal, si lo hacemos bien, podemos llegar a rendir igual en tarima y no perder prácticamente nada de rendimiento.
Y tenemos una tabla en la que tenemos el significado de un 2-3% de peso corporal, tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Evidentemente, estas medidas en mujeres normalmente se perderá 1 o 2 kilos, ¿vale? También depende de lo que pesemos. En hombres, mayormente 2-3 kilos, ¿vale? Ya que los hombres pesan más y las categorías de peso corporal son algo mayores, ¿vale? Luego, la base de todo, por lo que se sustenta esta bajada de peso y este corte de peso es la dieta baja en residuos. ¿Y qué significa o qué se hace en esta dieta? Bueno, se reduce la cantidad de fibra ingerida, ¿vale? Los últimos 3 días antes de competir, ¿vale? Al menos yo es lo que hago con mis atletas. Evidentemente, este es un corte de peso específico, entre comillas, en el sentido de que esto es lo que yo hago. Se puede hacer de muchas formas, pero este es el método más eficaz em, que he encontrado, ¿vale? Y que mejor funciona, al menos en mi caso, y que más fiabilidad me da, ¿vale? Entonces, ¿se reduce la fibra en los últimos 3 días? Sí. También se eliminan los residuos del cuerpo gracias a esta eliminación de fibra. Por ello, la cantidad de peso que no nos interesa tener en el cuerpo la podremos llegar a perder mediante este corte de fibra, ¿vale? ¿Y qué es un corte de fibra? Bueno, se reducen todos los alimentos altos en fibra, como las frutas, verduras, legumbres y alimentos integrales, los últimos días, ¿vale? Y el día previo se reduce todo lo posible. Habrá alimentos que también tienen fibra, porque muchos o la mayoría de los alimentos que ingerimos tienen fibra, que no menciono aquí, como el arroz normal también tiene fibra, el pan normal también tiene fibra, pero en una mucha menor cantidad, ¿vale? Hay alimentos, aparte de estos, que también tienen fibra, pero esos los podemos introducir en mayor medida, ¿vale? Ya que no nos interesa, por ejemplo, reducir la fibra al 100% los penúltimos días, ¿vale? El último día sí que la reducimos todo lo posible. Y luego, como recomendación, yo recomiendo que las 2-3 semanas previas a competir comamos o la cantidad de fibra en nuestra dieta sea de 30-40 gramos diarios, más o menos, también en base a lo que ingerimos, ¿vale? ¿Por qué esta cantidad? Bueno, si realmente realizamos este tipo de corte de peso, y consumimos una cantidad de fibra alta de forma habitual o esas últimas semanas, pues el efecto del corte de residuos será mayor y podremos perder más peso sin problema, ¿vale? Por eso recomiendo que en las últimas semanas se ingiera algo más de residuos o si normalmente ingerimos esta cantidad no hace falta aumentarla, pero más o menos esta será la idea para poder llegar a para que el corte de peso tenga un mayor efecto. Los primeros días podremos consumir los alimentos de la izquierda. El día previo a la competición, los alimentos de la derecha. ¿Por qué los primeros días, eso sí, y el día previo a la competición no están todos? Bueno, porque algunos tienen, por ejemplo, el queso tiene sal, hay algunos alimentos que tienen algo más de fibra que otros, entonces no nos interesa el día previo a la competición ingerirlo, ¿vale? Y luego, en general, no me gusta que la atleta esté consumiendo tantos días productos como helados, galletas, etcétera, que tenemos a la derecha. ¿Se podrían llegar a introducir los primeros días? Sí, pero en mi opinión no son completamente necesarios. Se pueden llegar a utilizar, pero realmente no son completamente necesarios ni estrictos y en mi opinión no son tan saludables para la atleta y por tanto no me gusta tanto introducirlos. Y el día previo a competir, ¿qué haremos? Bueno, aumentaremos las grasas y disminuiremos a los carbohidratos y las proteínas. ¿Por qué? Porque aumentando la cantidad de grasas que ingerimos, podemos llegar a consumir una mayor cantidad de calorías o una cantidad equitativa de calorías, pero los productos o alimentos que ingerimos van a llegar a pesar menos. ¿Por qué? Porque la grasa, cada gramo de grasa, tiene una mayor cantidad de calorías que un gramo de proteína o de carbohidrato, por ejemplo. Las grasas tienen 9 calorías por cada gramo por cada gramo, y las proteínas y los carbohidratos tienen 4 calorías. ¿Vale? Por tanto, los productos que sean mayormente compuestos por grasas van a pesar menos en el estómago, pero vamos a ingerir una cantidad de calorías mayor o igual que con los productos altos en carbohidratos y proteínas. ¿Vale? ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, ingerir más calorías, como bien he dicho, y pesar luego menos. ¿Vale? Algo increíblemente importante el día previo a competir es tener un control absoluto sobre el agua y las comidas que hacemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en mi opinión, o lo mejor va a ser el día después o el día de la competición,
pesar lo menos posible, es la idea del corte de peso. Y si realmente realizamos todas las comidas durante el día previo pronto, esto es, pues por ejemplo, comemos a las 8, desayunamos a las 8, comemos a las 12 una, merendamos si tenemos que merendar a las 3 4 y cenamos a las 7 8, como por ejemplo, si el pesaje al día siguiente es a las 9 de la mañana, pues mejor que mejor, porque de esta forma vamos a seguramente pesar menos de lo normal en el desayuno, ¿vale? Y también algo más importante, dejamos la comida más ligera para la cena, ¿vale? Las comidas previas tendrán la mayor cantidad de peso en la tripa, ¿vale? De calorías y em, de peso, ¿vale? Luego, la cantidad ingerida en la cena será pautada en base al peso corporal que tenga la atleta en este momento. Como por ejemplo, si realmente hemos calculado que tenemos que pesar 93 kilos en ayunas y que a la noche perdemos 1,2 kilos de peso corporal, como por ejemplo, si la noche previa llegamos a la cena y por ejemplo pesamos 93,5, podemos llegar a consumir hasta 94, 94,2. Y si con un helado, si ingeniamos, por ejemplo, un helado, que es lo que suelo pagar, y llegamos a 93,9, por ejemplo, pues podemos ingerir alguna cosa más. ¿Por qué? Porque nos aseguramos de que al día siguiente podemos pesar eso, ¿vale? Por eso la cantidad de la cena será pautada en base al peso corporal que tenga la atleta en ese momento. Algo muy importante también, que cortaremos el agua 16 horas antes del pesaje, ¿vale? De esta forma pesaremos menos o no tendremos tanta agua en el cuerpo y pesaremos menos en ayunas, ¿vale? También no consumiremos nada de sal para evitar esa retención de última hora y los anteriores días, en mi opinión, lo mejor será consumir la cantidad habitual. Esto no es un corte de agua, ¿vale? Es carga de agua, se corta el agua mucho más, va a tener un mayor efecto, pero en este caso no nos interesa porque tenemos riesgo de que la caída de rendimiento sea mayor, ¿vale? Por eso no hacemos eso. Cortar el agua a última hora, cortarlas a la última hora, cenar las comidas previas antes. Realmente son cosas que van a aportar muchísimo y que no van a tener tantos puntos negativos en el rendimiento. Vale, lo que estoy comentando sirve si competimos a la mañana, ¿vale? Estos timings, ¿vale? Estas diferencias de horas. Si competimos a la tarde, serán algo distintos, ¿vale? Como por ejemplo que el día, si evidentemente comemos a las 8 de la noche, o sea, competimos a las 8 de la noche, pues tenemos que ingerir diferentes alimentos durante ese día, ¿vale? Seguramente sean alimentos bajos en fibra, alimentos que no pesen demasiado el estómago, para luego no llegar al pesaje pesando más de lo necesario o más de lo que queremos, ¿vale? Entonces eso. Luego, la noche previa a competir, ¿qué haremos? Bueno, nos pesaremos antes de dormir, lo he comentado antes. Y el peso tiene que ser el peso a dar más la diferencia media de kilos que hay entre el peso en ayunas y el peso a la noche. Por ello, lo que he comentado antes, es muy importante que calculemos la semana previa, apuntemos lo que pesamos tanto en ayunas, la hora que nos pesamos en ayunas y el peso que damos a la noche después de cenar y la hora a la que nos pesamos, ¿vale? Si al final hemos calculado que hay una diferencia de 1 kilo media, como comento ahí, pues seguramente podremos pesar esa misma noche 1 kilo más de lo que viene siendo la categoría de peso a la que nos queramos meter, ¿vale? Quizá algo más incluso, ya que dentro de este corte de peso, pues al final digamos que restringimos el agua, la sal, etcétera, entonces quizá la pérdida de peso corporal de la noche al día siguiente sea algo mayor que ese kilo, ¿vale? Un punto muy importante va a ser que debemos tener en cuenta que hay diferencias entre la báscula de la competición y la báscula nuestra, ¿vale? Por ello es interesante saber la diferencia que hay, ¿vale? Normalmente esto se utiliza perdón, se utiliza la misma báscula para los AEP2, AEP1, etcétera, ¿vale? Que es la báscula oficial. Yo tengo calculado personalmente que mi báscula pesa alrededor de 300 gramos más que esa, ¿vale? Esto es como mi báscula, 93,3 en mi casa, van a ser 93,0 en la báscula de competición, ¿vale? Esto es algo muy importante. En los AEP3, sin embargo, normalmente se utilizan otras básculas que no son las oficiales, ¿vale? En muchas ocasiones. Por ello, la diferencia de peso para entre la de la competición y la nuestra seguramente sea algo distinta,
¿vale? Y no nos tenemos que fiar. Luego, tenemos un ejemplo real de un atleta. En este caso, tenemos un atleta mío, que es Charlie, que compitió hace poco en una E3 y utilizamos este, digamos, para pautar un poco el corte de peso, ¿vale? Como veis, en el Excel manipulamos el agua únicamente el último día y la cortamos a las 4 de la tarde, ¿vale? Nosotros teníamos el pesaje a las 8 de la mañana, ¿vale? Luego, la sal, el último día la limitamos al máximo. Los residuos fueron bajos tanto a 3 días, a 2 días y muy bajos el día previo, ¿vale? Como veis, todo lo que he comentado antes tiene sentido y es lo que hicimos, como por ejemplo con este atleta. Luego, la cantidad de pasos, que más tarde hablo sobre ello, pero bueno, lo comento también, fue algo mayor a lo habitual. Normalmente Charlie daba 10.000 pasos al día, pues en este caso le comenté que sería interesante dar entre 12.000 y 14.000. Menos este día que el vago de él pues, hizo los pasos y buena bronca le cayó también, os digo. Luego, como veis, también tenemos el peso corporal en ayunas, a la que nos pesamos en ayunas, el peso corporal post cena y el pesaje, en la hora del pesaje post cena. ¿Vale? Y como veis, aquí hay una diferencia de peso corporal que más o menos fue de 0,9 de media de noche y el día. Y sabíamos que teníamos ese margen de que seguramente pesemos que podamos llegar a pesar a la noche 0,9, incluso algo más, que lo que pesamos en ayunas, ¿vale? Tenemos esa seguridad, sabemos eso. Gracias a calcular o gracias a apuntar la hora y también lo que pesamos en cada una de las ocasiones, pues podemos saber eso y que el corte sea más preciso. También es algo muy importante que la diferencia, como veis, normalmente era de 9 horas, ¿vale? Entre la noche y el día. ¿Vale? El día de la competición fueron 10 horas. Por tanto, sabíamos que podríamos apurar algo más el peso la noche previa, ¿vale? Esa hora extra, queráis que no, también aporta algo de diferencia y es algo que tenemos que tener, ¿vale? Y como veis, Charlie, normalmente al principio del peso, al principio del corte, el domingo, lunes, pesaba en torno a 85 kilos, ¿vale? Incluso el martes, el miércoles, pero ya a 3 días de competir empezó a pesar 84,7, que bueno, no empezó a hacer el efecto que queríamos el corte de peso, pero bueno, el día anterior ya, como veis, la cantidad de pasos lo aumentó bastante. Pesamos 84,7 a 2 días, 84,3 y el día que iba a competir ya pasamos 84. Aquí ya habíamos bajado prácticamente 1 kilo de peso en 3 días sin que tuviese ningún detrimento en el rendimiento ni vaya a tener nada, ¿vale? Simplemente manipulando los residuos y aumentando un poco los pasos. Estos residuos, la sal, el agua, etcétera. Pero como veis, gracias a esto podemos hacer que el corte de peso pues tuviese un mayor efecto y pasamos de 84 ese mismo día a la mañana de competir 83,2, ¿vale? Esto es muy importante. La báscula de Charlie sabíamos que pesaba en torno a 400 gramos más que la de la competición, ¿vale? Por tanto, esos 83,2 pues nos aportaban esa seguridad de que luego en la báscula de competición, como veis, pesase 82,74, ¿vale? En la suya seguramente pesaba 83,14. Pero tenemos esa tranquilidad de que sabemos qué diferencia había. Por ello digo que es muy importante saber la diferencia que hay, ¿vale? Y como veis, llegamos a bajar prácticamente 3 kilos, perdón, 2 kilos y algo, ¿vale? Sin efecto negativo, ¿vale? Como veis, en las tablas podemos ver que Charlie, al ser un atleta de 83, pues estaba más o menos ahí en el medio, ¿vale? Y el corte que hicimos fue perfecto para bajar esos 2 kilos y poco que nos sobraba. Vale, luego, también he de comentar que si el día de la competición nos levantamos pesando algo más de lo que necesitamos, como por ejemplo, a Charlie le pasó que en su báscula pesó en ayunas 83,5, sabíamos que la de competición pesaba 83,1, pero bueno, nos teníamos que asegurar que dábamos el peso. Y para ello le dije que, pues la mañana misma, en la que se levantó a las 7 o así de la mañana, se diese un paseo con algo más de ropa, escupiese un poco y simplemente pues bajó esos 300 gramos que habéis visto antes extra, ¿vale? Que necesitamos. Em, Se puede llegar a hacer algo más agresivo, aparte de llevar más ropa, se puede llegar a ir escupiendo, ¿vale?
escupir tampoco creo que, o sea, no va a tener prácticamente nada o sea, no nos va a afectar prácticamente nada el rendimiento porque al final son unos escupitazos de última hora y no pasa nada, pero lo que sí que provoca esto de tener que dar un paseo y escupir en la misma mañana de competir, pues quizás algo más de estrés. Pero bueno, no pasa nada. Si realmente no damos el peso la mañana misma de la competición, sabemos que podemos hacer esto para poder dar el peso. ¿Vale? No hay ningún problema. Si realmente pues, nos levantamos con un kilo más, pues estamos fastidiados. Pero como veis, pues con escupiendo, dando pases, etcétera, se puede a llegar a bajar incluso, incluso medio kilo, ¿vale? Incluso medio kilo, bueno, no, incluso 0,5% más o menos, ¿vale? También depende del tiempo que hayamos estado, si hemos hecho un paseo más escupir. También os recomiendo esto encarecidamente, lo mejor para escupir lo máximo posible es meternos unos cuantos mentos a la boca y sin comerlos, evidentemente, y empezar a escupir. Los mentos aumentan mucho la salividad y los recomiendo más que los chicles o simplemente caramelos, ¿vale? Los mentos son una pieza clave para ello. Luego, en la semana previa a la competición, como veis, o como he comentado antes, pues Charlie andaba alrededor de 10.000 pasos. Pues le comenté que si quisiese dar 12.000, 14.000 pasos sería mejor, ¿vale? Y esos 12.000, 14.000 pasos pues nos ayudaron y sumaron un extra para dar el peso, ¿vale? Em, como punto final, tenemos la carga, ¿vale? La carga es lo más importante del corte de peso. A mucha gente se le olvida que la carga es lo más importante. Mucha gente lo que hace es hacer corte de peso perfecto y de repente se pesa, se relaja y realmente no hace lo que tiene que hacer. Después del pesaje tenemos que reponer todo lo que hemos perdido. Realmente, si no nos reponemos todo lo que hemos perdido, el rendimiento o la bajada de rendimiento puede ser algo catastrófico. Por ende, debemos tener esto en cuenta, que la carga es lo más importante, de verdad. Para ello, para la carga, limitaremos la cantidad de grasas y proteínas, ¿vale? Estos no nos interesan y los principales alimentos serán bebidas y comidas azucaradas y con hidratos de carbono de rápida absorción. De esta forma, repletaremos los depósitos de glucógeno, seguramente que o tengamos vacíos, y de esta forma podremos conseguir o competir con nuestro peso corporal habitual, ¿vale? Es muy importante que si, por ejemplo, hemos llegado a perder alrededor de 2 kilos, pues tengamos en cuenta que tenemos que llenar estos 2 kilos, ¿vale? Si realmente pesábamos 85 kilos y ahora pesamos 83, tenemos que competir con el peso con el que normalmente entrenamos, ya que si no las sensaciones con la barra, en sentadilla, en banca, en peso muerto, van a ser muy distintas, ¿vale? Por ello es muy importante que automáticamente, después de pesarnos, empecemos ya a cargar. Y lo más importante, lo que yo recomiendo al principio es directamente, nada más pesarnos, consumir una bebida azucarada con algún suero de rehidratación oral o algo así, y luego pasar a ingerir alimentos sólidos, ¿vale? Hasta sentirnos llenos sin pasarnos. En el momento que ya nos empezamos a sentir algo llenos, ya mala señal, ¿vale? No debemos ingerir nada más y debemos dejar al estómago que trabaje con lo que hemos ingerido hasta ese momento, ¿vale? Por ello, si normalmente pesamos 2 kilos más de lo que damos con la báscula, lo más recomendable será que esta bebida azucarada o esta bebida sea de una gran cantidad. Por ejemplo, si pesamos 2 kilos más, pues tenemos que beber seguramente una bebida o algo que nos aporte 2 kilos más, ¿vale? Esos 2 kilos de peso corporal que nos hacen falta, seguramente la mayoría serán de la bebida que ingeramos en esa ocasión, ¿vale? Esto es también importante. No es lo mismo si competimos a la mañana o a la tarde, ¿vale? Perdón, no es lo mismo si entrenamos a la mañana o a la tarde. Si entrenamos a la tarde de forma habitual, no vale el peso en ayunas. ¿Por qué no vale el peso en ayunas? Porque normalmente a la noche tarde pesamos más, ¿vale? Pesamos más. Y por ello tenemos que llenarnos más. Si pesamos en ayunas 85, pero a la tarde pesamos 86, pues tendremos que llenar ese peso corporal que nos hace falta hasta pesar más o menos 86, ¿vale? Es muy importante. No es lo mismo y las acciones no van a ser las mismas. Y lo último, durante la competición ingeriremos pues un intraentreno que solemos beber o quizá también tengamos algo a mano como chucherías o bebidas con sodio por si fuera necesario, ¿vale? Evidentemente la carga no va a ser o sea, no, como no hemos hecho un corte de peso en el que hemos perdido demasiados electrolitos
ya que no hemos jugado mucho con el agua, no va a ser tan importante en el sentido de que no vamos a tener que llenarnos tanto de bebidas con sodio, etcétera. Vale, por ello, más tranquilidad y no ingeramos demasiada sal o demasiados sueros de rehidratación oral porque no estamos demasiado deshidratados. Lo último, debo comentar que hay otros métodos que no son de mi gusto, que se pueden llegar a realizar, evidentemente, si son necesarios, pero que van más en contra de la salud y que pueden llegar a tener una pérdida de rendimiento mayor de la que queramos, ¿vale? Estos métodos pues son la carga y la descarga de agua, restricciones calóricas, métodos de sudoración pasiva a través de saunas y baños, métodos de sudoración activa como bicis, correr. Se pueden llegar a hacer. Incluso yo he visto cortes de peso que pues, se pierde un 6, 7%, 8% de peso corporal. Pero en el powerlifting no nos interesa porque no tenemos 24 horas para reponer todo eso, ¿vale? En deportes de contacto solamente se tienen 24 horas después del pesaje para llenarnos y para luego competir. Pero en nuestro deporte solo tenemos una ventana de 2 horas. Y debemos aprovechar esa ventana de 2 horas al máximo y tener en cuenta que no podemos em, subir esa barbaridad de peso de un 6, 7, 8% después del pesaje, ¿vale? Por ello, mi recomendación es que si competís, no hagáis cortes de peso demasiado grandes, ¿vale? Bueno, muchas gracias por ver a todos el vídeo y os espero más veces en mi canal. Quiero ir subiendo publicaciones a Instagram y luego analizarlas o comentarlas más en profundidad a través de vídeos. Espero que os haya gustado y nos vemos.